la ortodoncia es la mejor opción para corregir los problemas de colocación dental. Pero hay muchos tipos y muchos aparatos para realizarlo. Hoy vamos a hablar de eso en nuestra sección Cita Previa en esta clínica Prieto y Serrano. Ya sabemos que la ortodoncia importa, pero hoy en esta clínica Prieto y Serrano vamos a conocer qué tipo de aparatos podemos utilizar para realizar esa ortodoncia. Nos lo va a contar Javier. Gracias por atendernos, por recibirnos en la clínica. Muchas gracias a vosotros. Hablamos, siempre decimos que la ortodoncia importa, es además uno de los lemas de esta clínica Prieto y Serrano, pero la ortodoncia se puede hacer de muchas formas. Eso es. La verdad es que sí. Yo creo que, hablando específicamente de la aparatología, como en casi todo lo que hemos ido viendo en las distintas veces que hemos tenido la ocasión de hablar, la aparatología cambia mucho en función de si va destinada a los niños, a los adolescentes o a los adultos. En el caso de los niños, la aparatología tiende a ser toda mucho más individualizada, es decir, tienes que pasar por un proceso de una toma de registros para remitir a un laboratorio y elaborar una aparatología que se adapte específicamente a los niños. Es decir, es difícil encontrar aparatos preformados, exactamente, estandarizados que puedas colocar en líneas generales. Desde luego que tienes aparatos estandarizados, pero además el tipo de aparatología que suele utilizarse en los niños es diferente, sobre todo porque si vas destinado a conseguir efectos eminentemente ortopédicos, a nivel de hueso, etcétera, cosas que ya no puedes generar con un adolescente que prácticamente termina creciendo y desde luego con un adulto, pues la aparatología cambia. Después, con los adolescentes y con los adultos hay mucha menos variación. Básicamente trabajas con los mismos tipos de aparatos y ahí tenemos distintas alternativas. Yo creo que lo que la gente habitualmente identifica con la ortodoncia son los brackets, es decir, esos elementos que son inicialmente metálicos y que van colocados sobre la cara externa, por así decirlo, del diente. Pues eso es lo más habitual y con esos puedes trabajar tanto en niños como en los adultos perfectamente. Y dentro de ese tipo de aparatos que van colocados por la cara externa del diente, pues tenemos distintas alternativas. Esto es como todo. Tenemos el bracket de toda la vida, que funciona fenomenal. ¿Cómo funcionan los brackets, Javier? Porque yo creo que podemos aprovechar para contar un poco cuál es su función, porque tienen que estar cada piececita puesta en cada Desde luego. Pues mira, te explico. Cada bracket está pensado para ir colocado sobre un diente específico y cada bracket tiene información para posicionar ese diente individualizado en los 3 planos del espacio. Y lo que te decía, cada bracket es distinto, es decir, tú no puedes intercambiar brackets y decir, oye, el de un incisivo superior en un incisivo inferior, porque la información y las necesidades son diferentes. Entonces, los brackets son los elementos pasivos y los brackets tienen que ir colocados en un sitio muy específico del diente y la colocación precisa de brackets es una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando toca trabajar con aparatología fija. Y es el elemento pasivo. Y luego se coloca un elemento que relaciona los brackets entre sí, que es un alambre, un tipo de alambre que los hay de distintos grosores, de distintas formas, redondos, cuadrados, rectangulares y de distintas aleaciones, en función de las necesidades. Es decir, hay aleaciones, las iniciales que se trabajan en la actualidad, bueno, pues los diseños se acabaron sacando yo creo que fue de la industria aeroespacial y son alambres de un tipo de material que se llama nitinol térmico, es decir, que cambian con la temperatura de la boca, adquieren un poquito más de fuerza y son muy suaves. Y luego, en función de las necesidades del caso, tienes que ir modificando el tipo de alambre y la aleación que utilizas, pero esa es la parte activa y los brackets son la parte pasiva que reciben y son los que transmiten la información al diente. Así que para entendernos, en realidad, aunque los brackets sean lo más visual, lo que hace ese efecto de presión, podemos decirlo para el público en general, sí, es ese alambre. Eso es, bueno, sí, y más específicamente es la interacción del alambre con el bracket. Es decir, si el bracket está en una posición y el alambre se deforma para adquirir esa posición, luego el alambre tiende a recuperar su fuerza y expresa la información que contiene el bracket, que es el que se la transmite al diente. Así es. Este es el formato, o sea, este es el funcionamiento de todos los tipos de brackets, aunque estábamos hablando de los más comunes, los que todos conocemos. Exactamente. Luego tenemos otro tipo de brackets que aparecieron hace mucho tiempo, pero se han popularizado pues, en los últimos 10-15 años, que es un tipo de bracket que se denomina de autoligado, es decir, es un bracket que no tiene, no sé si lo has visto alguna vez, pero la gente que lleva brackets muchas veces tiene unas ligaduras de color que van colocadas para precisamente evitar que se escape el alambre, es decir, tú colocas un bracket, colocas un alambre y para relacionarnos y que no se escape tienes que colocar una ligadura de color. Los brackets de autoligado lo que hacen es eliminan la ligadura, incorporan una pestaña de cierre y lo que se ha visto es que, bueno, pues mejoran en algunas cosas a los brackets estándar, es decir, no para todos los casos, pero en algunos casos sí los mejoran porque consiguen que las fuerzas de roce
rozamiento entre el alambre y el bracket sean menores y que el deslizamiento ocurra más rápido. Entonces están indicados en algunos casos, vienen fenomenal. Desde el punto de vista estético, ¿hay diferencia también entre uno y otro? También hay diferencia. Por un lado, los brackets de autoligado son más pequeños, lo cual suele satisfacer mucho más al paciente adulto. Por otro lado, para los adolescentes muchas veces suele ser peor, porque a muchos adolescentes les encanta jugar con los colores de las gomas. Y oye, si juega España se ponen los colores de España, o los colores de su equipo, o lo que haga falta, o intercambian distintos tipos de colores. Esa posibilidad, en principio, no la tendrías con el bracket de autoligado. En todo caso, dependería, por supuesto, del diagnóstico, no es la estética lo que decide qué tipo de bracket. Efectivamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por suerte o por desgracia, la estética manda mucho. Entonces, pues oye, para dar satisfacción a los pacientes que vienen demandando mucha estética, se han desarrollado distintos sistemas. El más común y el más habitual suelen ser los mismos brackets que van colocados en la cara externa del diente, pero que son monocristalinos de zafiro. Es decir, son brackets transparentes, totalmente transparentes. La única diferencia es que el alambre sigue teniendo que trabajar con las mismas aleaciones metálicas. Es decir, se han desarrollado distintos tipos de alambres estéticos, pero de momento no se ha dado con la fórmula de uno que puedas utilizar a lo largo de todo el tratamiento y que quede estéticamente bien. Sin embargo, con los brackets sí, los brackets la verdad es que son cristalinos y son muy bonitos, prácticamente no se notan. Tendemos a eso, ¿no? Precisamente a que los aparatos sean cada vez menos visibles, que no se note. Tendemos a eso, y además en España es uno de los países donde más estética se demanda de toda Europa, entonces aquí la demanda de estética es bastante fuerte. Y en ese sentido, como tendemos a la estética, se han desarrollado distintos sistemas. Por ejemplo, brackets que en vez de ir colocados por la cara externa del diente, van colocados por la cara interna del diente. Tienen sus ventajas, obviamente, porque eso sí que es totalmente estético, nadie nota que llevas brackets, aunque los llevas colocados, y las desventajas fundamentales sobre todo es que el desconfort es mucho mayor, es decir, invade el espacio de la lengua y, para entendernos y hablando claramente, dan más guerra para los pacientes. Pero y a la hora de trabajar, de colocarlo, seguro que también es más difícil. Y a la hora de trabajar es mucho más difícil, te obliga a mucho más esfuerzo, es más complicado, pero oye, si un paciente viene demandándolo, pues tiene la posibilidad de trabajarlo y es lo más estético que hay. Eso sobre todo viene muy bien entre gente, pues a la gente que trabaja cara al público o que trabaja pues eso, en medio de comunicación o lo que sea, que no puede permitirse el hecho de que se puedan ver los brackets, pues tienes que trabajar de esa forma. Y la tercera, perdona, sí, dime. Seguimos contando. Y te cuento la tercera alternativa. Y la tercera alternativa son alineadores transparentes. Es decir, es un tipo de aparatología que, a diferencia de las anteriores, es removible, es decir, es de quita y pon, y son una especie de férulas muy finas de un plástico transparente, de un plástico específicamente desarrollado, que el paciente se pone, introduce una pequeña cantidad de movimiento y luego se van cambiando por otras férulas que van introduciendo pequeñas cantidades de movimiento. Y la verdad es que es un tipo de tratamiento que también funciona bastante bien. La tecnología ha ido mejorando mucho, nada tiene que ver lo que se hacía hace 10 años con lo que se puede conseguir en la actualidad. Y ese sí es un tratamiento que también es totalmente individualizado al paciente. Lo mismo que si un bracket tú tienes muchos tipos de información, pero si tú y yo necesitásemos el mismo tipo de bracket, sería igual, está estandarizado. En este tipo de tratamientos, tanto el tratamiento que va por la cara interna, la ortodoncia lingual, como los tratamientos con alineadores invisibles, que aquí trabajamos específicamente con Invisalign, son tratamientos individualizados. Hace falta unos registros especiales, remitirnos a los laboratorios que están o en Alemania o en Estados Unidos y te envían el juego o de brackets o de alineadores que necesita tu paciente. O sea, los moldes son únicos para cada boca y cada problema. Hablábamos de esta última variedad, que es la menos conocida entre todos. Para entendernos, funciona un poco como esas férulas de descarga que tienen muchos pacientes. ¿Es un poco similar? Conceptualmente sí, en el sentido de que es un aparato que va colocado sobre una arcada e interpuesto con relación a la otra. Lo que cambia con respecto a las férulas de descarga es que la férula de descarga suele estar hecha de un material mucho más grueso y mucho más resistente que es el acrílico, y estas son férulas con un grosor muy pequeñito de plástico y casi totalmente transparente, es decir, a distancia de conversación normal muchas veces es difícil darse cuenta de que alguien puede llevar un tratamiento de este estilo, es virtualmente invisible. ¿Y qué molestias provoca? Se me ocurre, por ejemplo, a la hora de comer. Claro, la gran ventaja que tienen este tipo de dispositivos es que son removibles. Entonces, generalmente se le pide al paciente una serie de horas de uso, 21 a 22 horas suele ser suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes lo retiran en las horas de las comidas tranquilamente, se lo quitan, comen, se lavan los dientes y se lo vuelven a colocar. Entonces te permite mucho esa facilidad, la verdad es que te hace la vida mucho más cómoda, son mucho más estéticos y la única cosa es que, pues oye,
dependes totalmente de la colaboración del paciente. Si el paciente decide no ponérselo, te da igual, o sea, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer. Y por otro lado, que no te permiten tratar todo el rango de maloclusiones que te permitiría, por ejemplo, un bracket convencional. Es como si decides ir a hacer un viaje, pues el bracket convencional a lo mejor es un todoterreno que puede que no sea muy bonito, pero te permite llegar a todas partes, y lo otro es un tipo de modelo deportivo que, oye, que viene muy bien para muchas situaciones, pero no te permite llegar a todos sitios. Así que no en todos los casos podemos recurrir a este tipo de aparatología invisible. Exactamente, no en todos los casos está indicado. Y además, otra cosa que es importante resaltar con respecto a eso, y yo creo que lo hemos venido diciendo también en algunas otras charlas que hemos tenido, es que lo más importante, porque muchas veces los pacientes, sobre todo el paciente adulto, suele venir con el énfasis puesto en el aparato. Y la verdad es que el aparato, que nosotros llamamos la biomecánica, únicamente es el vehículo para conseguir un determinado objetivo. O sea, cogiendo el símil que teníamos del viaje, lo más importante es saber dónde me voy de viaje, qué ruta voy a seguir, etcétera. Y luego ya escogeré un vehículo u otro. Es decir, traducido a lo nuestro, lo más importante y lo que varía, sobre todo de un profesional a otro, es el diagnóstico y la planificación de tratamiento. Porque luego el Invisalign o la ortodoncia lingual o lo que sea, puede parecer que todo el mundo la trabaja exactamente igual. Sí, tú haces los registros y te envían una serie de células, pero lo importante es todo el trabajo previo, es saber qué es lo que tiene el paciente, saber cómo lo vas a trabajar, etcétera, etcétera. Eso es lo complicado. Así que para hacernos una idea, para lanzar un mensaje a los espectadores, si creemos que necesitamos ortodoncia, mejor no venir con ninguna idea preconcebida del tipo de aparato que nos van a poner. Eso lo decide el ortodoncista. Exactamente. En general, lo ideal sería eso, o por lo menos tienes que hablarlo con el paciente y explicarle las ventajas e inconvenientes de cada una, porque todo tiene ventajas e inconvenientes. Es verdad que existen algún tipo de paciente que tiene una contraindicación específica, algún tipo de aparatología, pues por ejemplo, un paciente que tenga que hacerse un tratamiento de ortodoncia y de cirugía ortognática, pues un tipo de paciente que en principio no es candidato, por ejemplo, para un tratamiento con alineadores invisibles. Pero bueno, desde luego todo es cuestión de hablarlo con el paciente y al final llegar a una solución que muchas veces ya es compartida. Le explicas pros y contras y luego se toma una decisión conjunta. Por eso, si tienen cualquier duda, si creen que necesitan utilizar ortodoncia, les invitamos a que vengan a ver a Javier y les aclarará todas las dudas y le hará el diagnóstico que necesita en cada caso. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos con este consejo y volvemos la próxima semana.